Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa institucional que se emite a través de las redes sociales de Deportes Survisión, de Survisión Noticias. Igualmente estamos para CNC en el departamento del Quindío, estamos para CNC Plus. Emitimos desde la capital del departamento de Risaralda para el suroccidente del país. Integramos a esta hora a los departamentos de Caldas, de Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Nariño a través de CNC Plus. Nuestro invitado, y en este ciclo que venimos haciendo con los hombres y personajes que se han encargado de escribir la historia de la ciudad de Armenia, del departamento del Quindío, del deporte local, regional, nacional, aquellos que han escrito, que han vivido, que han contado la historia, pues les estamos haciendo un reconocimiento especial por todo lo que sembraron y lo que aún siguen sembrando. Nuestro invitado de hoy, muchos años en la radio, una voz maravillosa, aún le dicen, la voz de oro de las noticias de Colombia. Tiene un programa musical en las tardes que es primero en sintonía hace unos 30 años, los famosos boleros en la tarde, también le dicen el señor bolero. Nuestro invitado de hoy, don Álvaro Hoyoscar. Don Álvaro, bienvenido a Dos Toques. Muy buenos días para usted, Jorge, para nuestro camarógrafo y obviamente para la inmensa audiencia de este importante medio de comunicación. Para mí es un honor el que usted me haya invitado para departir unos minutos. Don Álvaro, no me equivoqué cuando dije que le dicen la voz de oro de las noticias de Colombia. Así le dicen, y le dicen señor bolero. Albeiro Cadavid, cuando vino de Manizales a gerenciar la voz de Armenia, me puso la voz de oro de la radio. Ese bautismo me dio él. Mientras que Aldemar Rojas Martínez, con quien yo le leía el noticiero a Aldemar, me puso en ese tiempo la voz mayor de las noticias. En el transcurrir de la radio, que ahora le voy a contar mis comienzos, yo dije, hombre, copiando el programa de Aldemar que tenía Musicales del Recuerdo en Transmisora Quindío, y yo dije, no, yo tengo que inventarme un programa, porque tantos años en la locución y siempre leyendo noticias y ganando el mínimo. Dije, no, yo tengo que inventarme un programa. Claro. Y dije, voy a inventar un programa que me llegue al corazón, que me guste, que lo pueda hacer yo. De tangos no sé mucho. De baladas, pues, la balada es muy bonita y todo, pero no es su fuerte. No tiene una duración como decir boleros. El bolero que tiene más de 117 años no morirá. El bolero sigue siendo hermoso porque son poemas hechos canción y con unos intérpretes inmensos y unas orquestas inolvidables. Entonces, yo soy el creador del programa Boleros en la Tarde, que nació el 3 de septiembre del año 1996 en La Voz de Armenia y del que usted precisamente también me hizo varios años de control, Jorge. Claro que sí, don Álvaro, y un programa que realmente ha trascendido a nivel nacional e internacional, porque tenemos amigos en varios países y que aún lo escuchan a usted a través de las redes sociales. Don Álvaro, devolvámonos en el tiempo. Usted es de Armenia. ¿Cómo transcurre su niñez, por ejemplo? Yo soy nacido en Armenia, nací en ese tiempo y lo digo orgullosamente, en el parque, que es hoy Parque de los Fundadores, ahí en la mitad, porque eso era de casitas humildes, de bareque, y esa era una carretera destapada donde subían los buses para Rejivit. Entonces en ese tiempo surgió la idea de hacer la avenida Bolívar y de construir allí el Parque Fundadores. Entonces todas esas viviendas fueron compradas por la alcaldía. Claro. Negociadas, porque era para una obra importante de Armenia. La casita donde vivíamos nosotros, que era la demarcada con el 158, hago alarde de mi memoria. Muy buena además, excelente memoria sí. Además, don Álvaro. Entonces, a través de un señor que se llamaba don Miguel López Calle,
le ayudó a mi tía, que era la dueña de la casa, a negociarla con la alcaldía. Y en ese tiempo la alcaldía había construido 4 casas que no habían sido estrenadas en el barrio Niágara, que era una vereda. No tenía luz, no había agua. Y en esa época muy lejana del centro, ¿no? No había alcantarillado, eso era lejísimo. Sí, claro. Eso era cultivado en café y plátano al lado y lado de la vía. Una vía sin pavimentar. No había ni agua de acueducto, teníamos que dar cala de bombas para dar de comer. Pero fuimos a estrenar la casa. Sí. A punta de vela. Claro. A punta de vela, las 10 velas de Edmundo Arias. Y la tía se asomó esa noche y vio desde el patio y observamos la avenida Bolívar y las luces, todo resplandecían a lo lejos la avenida Bolívar. Y digo, mijito, este barrio será, con el paso de los años, una segunda avenida Bolívar. Y usted ya ve lo que es el barrio Niágara, Claro. con barrios importantes como el Limonar, el barrio hermoso y tranquilo, donde yo viví muchos años, y allí está la Gran Bretaña, está el barrio Modelo. El Modelo, el Granada. barrio Granada y al pie, y sigue siendo el barrio Niágara. Yo soy orgulloso, yo me siento niagareño. Y por ahí ya conectamos a Circasia, ¿no? Por ahí conectamos por a la Circasia, Cristalina. por la Cristalina. Bueno, yo hacía el recorrido con mi hermano en bicicleta, íbamos los domingos a Circasia en bicicleta y regresábamos. Ya no monto en bicicleta, pero sí hago deporte. Yo estaba en gimnasio y camino más o menos unos 8 kilómetros diarios. Uy, impresionante, don Álvaro. A propósito, mencionó a su hermano. ¿Cómo la familia, cómo estaba conformada la familia don Álvaro Hoyos? La familia éramos mi tía, que era la dueña de la casa, Sí, que al cabo de un tiempo, por escritura, nos la dejó a nosotros, nos la vendió, digámoslo así, en la notaría de Gunda, a 5 hermanos. A Nelly Hoyos Cardona, mi hermana que vive, gracias a Dios la tengo viva, sí, tiene 92 años. hombre, Se la escrituró a Gabriela, a Fanny, a Jorge y a Álvaro. Vivíamos con mi mamá y mi tía, 5 hermanos. Se han ido, las ha llamado el Señor. Mi tía primero, segundo mi mamá, Adelita Cardona. Adelita Cardona. Tercero, mi hermano Jorge. Cuarto, mi hermana Gabriela. Y quinta, mi hermana Fanny. Solo quedamos mi hermana Nelly y yo. Yo soy casado, tengo 2 hijos. Claro. Más adelante hablaremos de sus hijos porque en la parte personal conocemos a John Jairo, Don Jairo. que es contador. Él es contador, auditor y revisor fiscal. Claro, y excelente jugador de fútbol, don Álvaro. Él es la pasión del fútbol. Sí, sí, claro. Don Álvaro, los estudios, su niñez de estudiante, de colegio. Mi niñez en la Escuela General Santander, que daba ahí donde es ahora la EDEC, la sucursal de la EDEC, sector llegando al barrio Granada, ¿recuerda? Sí, claro. Ahí quedaba la Escuela General Santander. Ahí transcurrió mi niñez, la primaria, Sí, señor. a golpe de tarro, porque eran tiempos difíciles. Tal vez teníamos 3 o 4 pantalones y mucho, y 2 camisas. Y yo en los ratos libres fui vendedor hasta de panelitas. Yo vendía panelitas de coco y ganaba unos pesitos. Luego pasé a estudiar al Rufino J. Cuervo. Allí estudié hasta el 9º bachillerato, porque ya no dio para más. Pero ya vinieron los tiempos de la universidad de la vida. Sí, el verdadero aprendizaje, ¿no? Y yo tenía que trabajar porque tenía que ayudar a mi casa, porque para comprar los insumos, los frijolitos, el arroz, Claro. la panela, pues yo tenía que rebuscarme y yo me rebuscaba en todo. Y yo conseguí un puesto, era domicilio de la papelería de don Mario Álvarez Maya, en la calle 21. Yo creo que usted estaría muy niño
o quién sabe, eso hace muchos años. Sí, señor. Eso fue antes de empezar la radio. Eso fue antes de 1965. No, todavía no estábamos en este mundo terrenal, don Álvaro. Bueno, entonces ahí trabajé de mensajero, manejando bicicleta y jalando carreta para ganarme algo. Luego mi hermano, que usted dijo que íbamos a hablar de él era para mí el mejor técnico de máquinas de escribir, máquinas rústicas como Olivetti, La Olivetti, Remington, la Brother. la Brother. Sabe que yo conservo una máquina que Qué bueno. me regaló mi hermano de Olivetti, portátil, Sí, con estuche. la de carrete de Y cinta. está sí, de carrete y yo la mantengo como nueva. Y en esa maquinita es que hago mis facturas ¿Cómo de le cobro parece? de boleros en la tarde, en esa maquinita. ¿Cómo le parece? Y ya pasamos a... Pero nos estamos adelantando, yo quería contarle el principio. Don Álvaro, mencionó usted antes de entrar a la radio. Dejémoslo para el segundo bloquecito. Vamos a hacer una pausa Sí, con mensajes de interés. Estamos con don Álvaro Hoyos Cardona, la voz de oro de la radio en Colombia, el señor bolero, porque tiene muchas historias. Cuando llegó a la radio fue el creador en la radio colombiana de algo que fue novedoso y que aún lo recuerdan muchas personas. Hacemos una pausa y regresamos a Dos Toques. Estamos comprometidos con el cuidado del agua, la vida y el territorio de las familias Cuyabras. Gestionamos los residuos con la más alta calidad. Cuidamos las zonas verdes de nuestra bella ciudad. EPA es progreso y desarrollo. EPA es crecimiento y prosperidad. Trabajamos día y noche con responsabilidad. A nuestra gente de Armenia les brindamos bienestar. Empresas Públicas de Armenia, 60 años contigo, la empresa de todos. Continuamos a Dos Toques. Estamos haciendo nuestro pregrabado de este programa de hoy en la Plazoleta Centenario, contigua a la iglesia de la Catedral, en la Plaza de Bolívar de la capital del departamento del Quindío, con este hombre que ha escrito y que ha contado a través de su magnífica voz la historia del departamento del Quindío, y una voz que ha trascendido nacional e internacionalmente. El ingreso a la radio, ese bicho de ese aparatico con un parlante, ¿cómo le picó don Álvaro Hoyos Cardona? bueno, yo en ese tiempo me gustaba mucho ir a esas casetas. Existían casetas para ir a bailar y a tomarse unas cervecitas allá. Por ejemplo, le menciono la del barrio El Paraíso, caseta. Sí. La caseta del barrio Santander. Que era un ambiente más familiar, ¿no? Era muy familiar el ambiente en ese. Era muy familiar. Sí. Eso era muy familiar. Y uno pues ya tenía sus pesitos para ir a tomarse 2 o 3 cervezas y estar un rato allá y pasar sabroso. Entonces le cuento de mi hermano Jorge Hoyos Cardona, el mejor técnico de máquinas. Él era el técnico de el centro Remington, que era regentado por don Jorge López Vallejo. Él arreglaba y le hacía mantenimiento por allá 55 máquinas ahí. O sea que él era como el jefe de máquinas. Claro, y tenía mucho trabajo. Y tenía muy buena amistad con don Jorge López Vallejo. Y a mí me gustaba mucho, fui inquieto por el estudio, por aprender siempre. Entonces él habló con don Jorge y don Jorge López me dio una beca para estudiar mecanografía, contabilidad,
redacción, lenguaje. Entonces yo estudié y saqué el título de auxiliar de contabilidad. Auxiliar de contabilidad. Auxiliar de contabilidad. Ya con título en mano, yo me puse a buscar trabajo por aquí, en almacenes, en tipografía, en todas partes, y no conseguía, no levantaba trabajo. Entonces alguien me dijo que en Caicedonia, Valle, necesitaban un auxiliar de contabilidad en la emisora. En la emisora de Caicedonia. Armonías Norte Vallecaucana, nombre que llevo grabado en mi corazón. Y eso fue en el año 1965. Entonces yo me fui para Caicedonia. ¿Cómo le parece que el director artístico en ese tiempo en Caicedonia era Jorge Eliezer Orozco Dávila? Claro. La emisora era del capitán Torres Grisales. Y el hermano era Norbey Torres Grisales. Entonces yo llegué a pedir trabajo ya de auxiliar de contabilidad, me hicieron alguna entrevista, prueba, un examen ahí y lo pasé. Lo interesante era que allá funcionaba la emisora. Tenía 2 controles que eran de sexo femenino. Y abajo, en la parte de la emisora, había 3 camarotes para dormir, como los soldados. Uno acá abajo, el del medio y el de arriba. Entonces, allá dormían el locutor, que era un locutor muy bueno. Se llamaba Educardo, recuerdo. Sí. Y Jorge Eliezer Orozco. Y quedaba el sitio para dormir yo. ¿El otro puesto? El otro puesto. Entonces, comíamos en la casa del capitán. Y allá cuando nos pagaban el sueldo, le pagábamos a la esposa del capitán los alimentos. Sí. Allá transcurrieron unos meses. Y entonces llegó el retiro, me retiré. Y me vine para la Voz de Calarcá, era famosa. La Voz de Calarcá era famosa. La propietaria era la doña Cecilia La Torre Mejía. Entonces llegué a trabajar ahí. Yo siempre he sido malo para improvisar. Sí, yo no me considero buen improvisador. Como decía un amigo aquí, cada lora en su estaca. Y entonces la señora Cecilia La Torre había esa grabadora grande de cajón. Y me dijo, sí, necesitamos un locutor, venga, lo ensayo. Hágame el favor y me hace la grabación que está transmitiendo desde el aeropuerto del Edén la llegada del presidente. El presidente era Guillermo León Valencia. Entonces, prendió esa grabadora y empezó a rodar, y yo en medio del susto, pero empecé a improvisar. Dije, aquí la Voz de Calarcá transmitiendo desde el aeropuerto del Edén la llegada del presidente Guillermo León Valencia. La Voz de Calarcá para Calarcá y todo el departamento del Quindío. En este momento, el avión sobrevuela el aeropuerto El Edén. Yo ahí seguí improvisando un poquito cuando en ese momento se fue la luz y se paró la grabadora. Afortunadamente, ¿no? Sí. Esas son anécdotas bonitas. Bonitas, y ya fue su se puerta paró de y dijo a decirle, pero vea pues ya se fue la luz, pero no, le oí en el tono. El tono. Le oí el timbre que tiene. Venga mañana a trabajar, a las 9 de la mañana le recibe a don Nelson Sabogal Vázquez, ¿no me parece? Y entonces estábamos allá, Nelson Sabogal Vázquez, Octavio Espina Pérez y Álvaro Hoyos Cardona. No, hombre. Oiga, siempre con controles, nómina, porque yo nunca fui control. Nómina de lujo. Sí, una nómina linda. No, hombre. Y en este momento Octavio Espina Pérez se fue a vivir con una señora, no sé qué, y bueno, y ahora lo veo con una barba que le llega casi a la rodilla, no tiene memoria, anda todo jorobado, y dije, de María, por Dios, este hombre le entró en la edad, pero terrible. Sí. A Nelson, pues, un gran amigo, yo le digo el capitán. Chola. Chola, entonces él ha sido mi amigo toda la vida. Claro. Y me admira. Él me dice Alvarito. Sí. La Voz de Calarcá, ahí estuve un tiempo,
porque yo le recibía turno a Octavio Espina Pérez. En ese tiempo, cuando uno le ponían 3 horas de turno y esperaba ansiosamente la llegada del que le recibía. Y un día me recibía como a las 7 de la noche Octavio Espina Pérez. Y llegaron las 7, las 8, las 9. O sea, lo clavó, como y decimos. me clavó. Eso Sí. se llamaba clavar Lo en la clavaron, radio. sí. Digo, pero este no llega, hombre, ni me llama. Y yo clavado ya con hambre. Y fue llegando como a las 9:30 de la noche. Y dije, ¿pero qué hora llegaron, hombre, Octavio? Y digo, no, era que estaba con la señorita Cecilia. Y dije, pero eso es el motivo. Y pues, ¿por qué él me llamó? Bueno, la cosa quedó así. Sí. Lo cierto es que al otro día yo le recibía a determinada hora Y se desquitó. y le clavé las 3 horas y media, lo que me debía. Sí, sí, sí. Y entonces vino quejumbroso donde la señorita, que la oficina era aquí en la calle 20, y a quejarse como él era como el director artístico, y entonces me echaron. Me echó la señorita Cecilia, me echó por esa bobada. Por esa clava, por esa venganza. Dije, pues entonces, ¿tengo derecho a algo de cedantía o de qué? Ahí me dio un chequeito, yo no sé qué, en ese tiempo era centavos. Centavos. Oiga, don Álvaro. Entonces yo quedé y dije, no, ¿y ahora qué hago? Sí. Como dice el Chapulín Colorado, ¿y ahora qué? ¿Quién podrá defenderme? ¿Y quién podrá defenderme? Y la voz del comercio, que era la grande, esa, mejor dicho, esa, pues no, esa, no llegaban sino profesionales. Como, En la antigua calle 19. como los de Tartalla Suya. Muchas gracias. Y dije, pues voy a ir allá a ver. Y entonces fui y me dijo don Alfonso Valencia Zapata, que era el director de Antena de Colombia. Antena de Colombia tenía este eslogan: Antena de Colombia no le cobra su propaganda, le cobra la sintonía de que disfruta. Anuncie en Antena de Colombia. Teléfonos 5509 y 1706. ¿Qué memoria? Eran de 4 números. Entonces fui y pedí a don Alfonso Valencia Zapata y dijo, yo necesito un locutor para que me lea las comerciales. Con Henry Pineda hacía la lectura de noticias. Entonces le dijo a don Henry y dijo, sí, que vaya ya con una grabación. Ya la grabación era en grabadora Ampex. La Ampex, la de cinta. La Ampex de cinta, Sí, claro, y que daba resonancia. Y quedaba carrete grande, ¿no? Era de carrete Y grande. entonces el control era Octavio, que se va a vivir a Nueva York. Le dijo a Rafael Martínez Arias, dijo, vaya, busque noticias de esas internacionales que llegan, bien enredadas, para enredar a este bobito. Y entonces Rafael se fue y las más enredadas, John Fitzgerald Kennedy, nombres norteamericanos y todo eso, y me las trajo. Y yo parado ahí en el radioteatro, la voz del comercio, en los micrófonos que colgaban en RCA Víctor, Sí, sí, sí. y claro. donde yo presenté muchos artistas, entre ellos a Olimpo Cárdenas y a los Churumbeles de España. De España, con Juan Legido. ¿Cómo le parece a usted? Rodeándome ellos. Y al Chato Flores, que vino a hacer una semana de programa a nombre de Almacenes del Lobo. Y el radioteatro lleno, y yo presentándolo. Y salíamos de ahí a las 9 y nos íbamos a tomar cerveza al Real Madrid por ahí a jugar billar. A jugar billar. Todas ¿cómo las le noches. parece? Pues, pues, esos amigos con los que usted andaba, ¿no? Entonces me decía el Chato Flores, no, pero vámonos para un barrio, hermano. Sí. Que camine para un barrio. Entonces nos íbamos y nos estábamos por ahí en un barrio, en una mesa ahí, y el Chato Flores a cantar. Y se arremolinaba la gente. Claro. Pues el Chato Flores, No, hombre. yo con el Chato una semana. Ave María. Entonces fue y me trajo esas noticias enredadas y todas las leí, todas. Y las leí bien, para que quedaran más ardidos. Claro. Y me vine para cine, para el Teatro de la Llanúa. Ahí había unos altoparlantes. Entonces escuchó don Henry la voz y don Alfonso, y uno, no, este es. Y entonces alguien les dijo que yo estaba en cine, en el Teatro En de el la Llanúa. Llanúa. Sí. Cuando estaban en el medio de la película, atención, don Álvaro Hoyos Cardona, lo requieren, lo necesitan en la voz del comercio. Dije, pero qué sería, hombre. Y ya eran que las 9:00 de la noche, estaba en nocturna. Dije, no, yo mañana voy. Y al otro día fui y ahí mismo quedé enganchado. Contratado. En la voz del comercio, pero no tenía licencia de locutor. La licencia de Y la licencia era indispensable.
muchos locutores se identificaban con el número de la casa. La placa era 5108, ¿Y esa era la licencia? licencia 5108 del Ministerio de Comunicación, de pura paja, porque no tenían. No la tenían. Entonces yo me fui, porque Henry al cabo del tiempo dijo, no, viene una visita al ministerio y nos sancionan. nos sanciona. Dije, no, yo hago un esfuerzo y yo voy a Bogotá, pues sí, que no me he comido yo. Entonces me fui colgado en un bus del preso bolivariano, llegamos a Bogotá, yo llevé de regalo, le llevé un presente a Isabelita López, que era la jefa ya del ministerio, y los que calificaban el examen de locución, que era examen de cultura general, sobre todo preguntas de geografía, Y de historia. preguntas de historia, preguntas de ciudades del mundo, preguntas de autores de música colombiana, y obviamente la voz la calificaban también. Entonces me hicieron unas preguntas, los que revisaban eso eran Alberto Piedradita Pacheco y Juan Harvey Caicedo. No, hombre. Ah, Entonces revisaron eso y al cabo de 2 meses me llamó la misma Isabelita. Dijo, Álvaro, le llamo para decirle que usted ha sido licenciado por el Ministerio de Comunicaciones con la número 2059 la 2059. por su examen bueno y la voz. Entonces me dieron la 2059, pero llegó un ministro en ese tiempo que inundó esto de licencias. Ah, no. Y entonces esas licencias, esa serie quedó suspendida. Sí, ya Entonces no. me tocó volver a Bogotá a hacer los exámenes. Y los hice y me dieron la 2536, Ministerio de Comunicaciones, que ahí la tengo con una estampilla de 10 pesos. Y ahí la conservo. Sí, claro. Conservo las Es dos una joya, licencias. son unas joyas. Joyas. Sí. Don Álvaro, son casi 60 años de vigencia en la Son radio. desde 1975, cuente 57. Sí. Y gracias a Dios, por bondad de Dios, me siento con la voz como nueva. No, es que es una voz fresca. Una voz fresca. Actualmente estamos en el 2023. ¿Sí? Don Álvaro Hoyos Cardona, ¿cómo es su vida actualmente, don Álvaro, ya para ir concluyendo nuestro programa? Yo tengo anécdotas, pero hartas. Yo empecé en el AM. Sí. Luego, al cabo de los años, pasé al FM. Y hoy estoy en la radio del siglo XXI, vía satélite, en www.losjuanes.co y en la plataforma de YouTube. Mi programa siempre de 4 a 5 de la tarde. Boleros en la tarde. He tenido muy buenos anunciantes. La gente me conoce, la gente me quiere, Por la seriedad, me estima, por el me cumplimiento. aprecia y siempre hago yo el programa. Lo hago virtual los martes y jueves. Los demás días mando grabación. Hoy, por ejemplo, me voy de esta entrevista a la casa a grabar y la mando por WhatsApp a la niña de Los Juanes, Estefanía Agudelo Zapata, que además me hace control desde hace 5 años. ¿Cómo le parece, don Álvaro? Entonces, el programa lo hago yo mismo, Boleros en la tarde. Y hago la lectura de noticias en Los Juanes, todos los días. Perfecto. La hago a través del celular, porque me llegan al correo. Sí, y entonces usted las baja al Y yo celular y ahí las lee. Aquí saco mi celular, le pongo una espumita para no soplar, que así me enseñaron en tiempo de la radio. Y empiezo. Armenia, Sistema Informativo de Los Juanes. Y desarrollo la noticia. Leo un bloque de 8 noticias y despido así. Desde el Quindío, Álvaro Hoyos Cardona, en Los Juanes Radio, Voz Ciudadana. Ese bloque pasa a las 10 de la mañana, dura más o menos 10 minutos. Y grabo el de las 11 también. O sea que grabo 16 noticias todos los días. Y la voz fresca. Estoy a la orden para grabarle la noticia aquí. Claro que sí, don Álvaro, sería un honor y un orgullo. Estamos en esos planes, implementando muchas cosas a través de Noticias Urbivisión. Vamos a tener sorpresas y para nosotros sería un orgullo Jorge, tenerlo. Yo he sido muy esquivo para estas entrevistas, ¿sabe? Muchas gracias, A mí don Álvaro. me invitó más de una vez Gilberto Montalvo Jiménez
con quien trabajé y le leí noticias que a televisión y yo, no, Gilberto, es que no me gusta, ¿no? Y me han invitado a otro y no. Bueno, pero a mí el que me da, por ahí voy. Muchas gracias por esa deferencia que ha tenido con nosotros y con CNC y CNC Plus. Y cuando me inviten, aquí estaré. Claro que sí. Realmente el tiempo es corto y necesitaríamos 3, 4, 5 programas para hablar de anécdotas, de situaciones, de la vida, de todo eso, pero pues ya... Yo quiero agregar que en La Voz del Comercio empecé como locutor. Luego me ascendieron a jefe de personal. Ya RCN compró la cadena, compró La Voz del Comercio y compró La Voz de Calarcá, que era de doña Cecilia. Y en ese tiempo la cadena, el gerente era don Álvaro Herrera Sanín, hijo de don Leonel, que era el dueño que le vendió a RCN. Y él habló muy bien por mí y me nombraron jefe de personal. Jefe de personal. Y luego gerente encargado. Y como gerente encargado me tocó ir a desempeñar la función de gerente encargado en Villa de Céspedes de Tuluá. Estuve unos días allá, en Radio Zarzal y en Transmisora Sucre de Cincelejo. Luego fui gerente en propiedad aquí, nombrado por la organización Ardila Lule. Ahí le conté algunas cositas. Algunas pequeñitas cositas de esa huella tan grande que usted ha dejado en la radio y que sigue dejando, además. Y no se ha quedado, porque mire que ya a través de la tecnología y las nuevas comunicaciones, pues ahí está la voz de oro de Colombia, el señor bolero, don Álvaro Hoyos Cardona. Don Álvaro, pues a usted agradecerle por haber compartido con nosotros, por contar muchas de esas cositas que no sabíamos, y para nosotros, le repito, es un orgullo tenerlo aquí en A Dos Toques. Muy amable por haber estado con nosotros. Para mí es un honor, le repito, mi estimado Jorge, y a estos grandes amigos camarógrafos y a toda esa gente que nos está viendo en este momento, yo les envío un abrazo, un saludo muy cordial desde aquí, desde la Plazoleta Centenario, y cuando me necesiten, llámeme, que aquí estaré. Un hombre sencillo, un amigo de esos amigos que se toma un café con uno en cualquier sitio. Lo vemos ahora actualmente en las canchas de fútbol, va a ver los partidos de fútbol aficionado, ahí mantiene leyendo sus noticias y mantiene con esa voz fresca que realmente sorprende. Con casi 60 años de actividad en la radio ininterrumpidos, don Álvaro Hoyos Cardona. A ustedes queremos agradecerles por haber estado con nosotros a Dos Toques. Más adelante estaremos con más invitados encargados de escribir y de contar la historia de nuestra región. Que tengan feliz descanso.